Muy buenas noches, que Dios te bendiga. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta noche. Espero que hayas podido ya realizar toda tu tiempo de oración. Y en este tiempo vamos a compartir una reflexión sobre la palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando el libro de 2 Samuel. Te voy a invitar que consideremos en esta oportunidad el capítulo 21 de 2 Samuel. Te quiero contar que el mensaje de esta noche tiene por título Honremos nuestras promesas. Honremos nuestras promesas. Como te decía, vamos a considerar el capítulo 21 de 2 Samuel y te quiero contar brevemente un contexto del texto que vamos a considerar en esta noche para que todos podamos tratar de entender lo mejor posible y poder sacar alguna reflexión que nos sirva para nuestra vida cotidiana. El capítulo que vamos a leer empieza en la última sección del libro de 2 Samuel. A partir del capítulo 21 y los próximos 4 capítulos no sigue el orden cronológico de la historia, sino que es como si fuese un apéndice, un anexo al libro de 2 Samuel, donde relata algunos hechos destacados del reinado de David. En esta oportunidad vamos a ver una situación que David debe resolver con Dios respecto a un juicio que Dios estaba ejerciendo sobre Israel por un problema que había sucedido con una nación que se llaman los Gabonitas, y el problema lo había tenido el rey anterior, que era el rey Saúl. Así que te quiero contar un poquito lo que sucede en este capítulo. Vamos a ver un relato donde Dios le reclama a Israel a través de un juicio, a través de una hambruna, a través de un tiempo de sequía, 3 años de sequía, le reclama una masacre que había realizado Saúl sobre este pueblo, sobre los Gabonitas. Saúl había querido exterminar a este pueblo. Era un pueblo con el cual Israel tenía un pacto de no agresión que databa de 400 años. Ese pacto lo había hecho Josué, y eso lo puedes leer en el capítulo 9 de Josué. Y a pesar de que los Gabonitas habían tenido una situación un poco engañosa y bueno, después lo podés leer en detalle ahí. Lo concreto es que Israel, Josué y los ancianos de Israel habían hecho un pacto de no agresión con este pueblo. Habían decidido, jurando por el nombre de Jehová, no aniquilarlos en la toma de la tierra prometida, y a cambio de eso ellos tenían que servirle, es decir, se habían transformado en esclavos de los israelitas. Y le habían dado una tarea que no era menor. Ellos se habían transformado en leñadores y en los aguateros del templo de Jehová. Es decir, que ellos cortaban la leña, estaban obligados a servir a Israel cortando la leña, nada menos que para realizar el culto a Dios, ¿no? Para proveer los sacrificios, los holocaustos dentro del templo. Así había sido durante 400 años, pero pareciera ser que Saúl en algún minuto los quiere exterminar, los quiere eliminar, y de hecho realiza un genocidio. Él y su familia, lo vamos a leer, la palabra de Dios habla de Saúl y su sanguinaria familia, ¿no? Y vamos a ver que Dios le reclama a Israel el haber roto el pacto con esta gente, y vamos a ver que para solucionarlo, David debe entregar a este pueblo a siete personas de la familia de Saúl, que finalmente van a ser muertos para solucionar esta situación. Pero lo vamos a leerlo, pero este es el contexto. Es Dios juzgando a Israel por la rotura de un pacto de no agresión que había hecho Saúl, y reclamando la solución de haber roto este pacto. Dice así la palabra de Dios: durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre. David le pidió ayuda al Señor y él le contestó: esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los Gabonitas. Los Gabonitas no pertenecían a la nación de Israel, sino que eran un remanente de los
amorreos. Los israelitas habían hecho un pacto con ellos, pero tanto era el celo de Saúl por Israel y Judá que trató de exterminarlos. Entonces David convocó a los gabonitas y les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el mal que se les ha hecho? De modo que bendigan al pueblo que es herencia del Señor. Los gabonitas respondieron: no nos interesa el dinero de Saúl y de su familia, tampoco queremos que muera alguien de Israel. Entonces, ¿qué desean que haga por ustedes? Volvió a preguntar el rey. Saúl quiso destruirnos, contestaron ellos, se propuso exterminarnos y nos expulsó de todo el territorio israelita. Por eso pedimos que se nos entreguen 7 de los descendientes de Saúl, a quien el Señor escogió, para colgarlos en presencia del Señor en Gibea de Saúl. Bueno, más allá de la situación que hoy dista mucho de las relaciones internacionales que puede haber en el mundo moderno y de la diplomacia internacional que puede haber en el mundo moderno. Estamos hablando de una situación que se realizó algo más de 3.000 años de la fecha actual, es decir, 30 siglos atrás sucedió esto. Era común el resarcimiento a través de sangre por haber hecho un genocidio y ese tipo de cuestiones. Hoy, por supuesto, esto estaría fuera de contexto, pero la realidad es que en ese momento tenía que ser de esa manera. Y hay un juicio de Dios, no solamente que cae sobre Israel, pero que en definitiva va a caer sobre la familia de Saúl, a la que el mismo Dios llama sanguinaria familia. Pareciera ser que Saúl, junto con sus hijos y sus nietos, habían arreglado el exterminio de esta nación y hacer este genocidio. Y Dios reclama la sangre de estas personas. De hecho, dice ahí en la palabra de Dios que las personas que tienen que ser entregadas para morir son los que había elegido el Señor. Bueno, pero más allá de esta situación y de la discusión que podemos hacer al respecto, a mí me gustaría sacar 3 conclusiones respecto de lo que podemos aprender de este pasaje, ¿sí? Y respecto a lo que tenemos que hacer nosotros en el momento que tenemos un pacto o tenemos un contrato o tenemos una promesa de realizar algunas cosas. Lo primero que yo quiero decir al respecto y que se desprende de este pasaje es que Dios espera que cumplamos nuestras promesas. Dios está reclamándole a Israel y a Saúl y a su familia un pacto que debían respetar, y un pacto de hacía 400 años, es decir, no era un pacto de antes de ayer, sino que era un pacto muy antiguo, pero era un pacto en el cual se había jurado por el nombre del mismo Señor y debía ser respetado. Saúl lo rompe y la conclusión que yo quiero llegar hoy es que Dios espera que nosotros cumplamos con lo que prometemos. Con lo que nos hemos comprometido, Dios espera que nosotros cumplamos nuestra palabra, ¿sí? Así, de la misma manera que Él cumple con su palabra cuando nos promete algo, nosotros que somos hijos de Él y que somos imagen del Señor y que debemos reflejar al Señor Jesucristo, debemos cumplir con nuestras promesas. La segunda conclusión a la que en la que yo quisiera reparar en esta noche es que el paso del tiempo no disminuye nuestra responsabilidad. Habían pasado 400 años del pacto que Israel había hecho. Sin embargo, cuando Saúl lo rompe, la responsabilidad era la misma que hacía 400 años. Lo que quiero decir con esto es que a veces nosotros pensamos porque pasó el tiempo, entonces quedo libre de la situación a la cual me he comprometido. Y esto no es así, mis hermanos. Esto tiene que hablar de nuestra forma de proceder con las cosas que prometemos. No importa si ha pasado un día, una semana, un mes, un año de lo que usted ha prometido, usted debe cumplir lo que promete. El tiempo no disminuye nuestra responsabilidad. El paso del tiempo no disminuye nuestra responsabilidad. Por último, el tercer punto en el que quisiera hacer foco en esta noche es que
en muchos casos, y esto lo vamos a ver muchas veces en la palabra de Dios, la corrección de Dios no es de manera inmediata. A veces cuando nosotros no cumplimos nuestras promesas y hay un juicio de Dios o Dios reclama algo, muchas veces no sucede de manera inmediata. No sucedió de manera inmediata cuando Saúl hizo el genocidio con este pueblo, sino que pasó mucho tiempo después. Inclusive Saúl ya había muerto y el juicio de Dios viene y David debe resolverlo, ¿no? Entonces, esta es una reflexión interesante, porque así como el paso del tiempo no disminuye nuestra responsabilidad, muchas veces el reclamo de Dios puede no ser inmediato, puede venir mucho tiempo después. Es decir, nosotros estamos comprometidos con nuestra palabra delante de Dios, como hijos de Dios, como sus siervos, como su familia. Cuando nosotros prometemos también en el nombre de Dios. Y es muy importante que tengamos en cuenta que Dios va a reclamar cada una de nuestras promesas. Por eso, honremos nuestras promesas, es como se llama la charla de hoy, el mensaje de hoy. Finalmente, Dios es un Dios de pacto y tiene una alta expectativa de que sus hijos, que están moldeados a la semejanza del Señor Jesucristo, cumplamos con lo que prometemos. Quisiera reflexionar por último en un pasaje que está en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, dice: cuando hagas un voto, una promesa a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Dios no le agradan los necios. No le agradan los necios. Cumple tus votos, cumple lo que prometes. Así que es muy importante que como hijos de Dios y a imagen del Señor Jesucristo honremos nuestras promesas. Que el Señor te bendiga.